de nuevo, gracias Again, my name por is su Robert Pearl, presencia. Me llamo Robert CEO of Pearl, Greenseed soy CEO Financial. de Greenseed I'll give Financial. you a little background on me Le so voy you a dar un understand poco more of de who I am and why información I'm coming sobre into this quién and why I'm soy y so por qué passionate about estoy GSM aquí y 102. por qué estoy tan So for the most satisfecho part of con the el last few programa years, I've GSM actually been living 102. out of En los Asia, últimos Ho Chi años Minh City in Vietnam he specifically. trabajado en My Vietnam main background is actually in específicamente, pero aquaculture, yo shrimp genetics. This soy really led to a de lot of my business. agricultura, trabajo con And genética de the GSM camarones 102 program y I el learned about programa as soon as I GSM moved out there, maybe a 102 me couple enteré weeks after I eh, finally moved out to cuando Vietnam. llegué a And I was sitting Vietnam there un in this par de semanas conference, and después this guy from y USDA gets up on stage estoy and he starts trabajando allí talking about con GSM el 102 and USDA export credit hablando programs. de los It was programas de not the most crédito de entertaining exportación. presentation I'd ever watched, but I Eh, was saying, okay, this is Fue something una that presentación muy us as a US interesante exporter of shrimp y pensé genetics, que we have to como find out how to exportador de utilize because genética de in our camarones teníamos industry, que saber utilizarlo porque nuestra it's industria very difficult, right? And es financing is a muy huge portion of difícil, el where the financiamiento problems es una parte arise. muy difícil So en how I ese came sector. into it was Entonces, we cómo used to llegué a offer esto shrimp fue genetics, porque ofrecíamos require full genética payment de camarón upfront, y esto send the había que animals to pagarlo de Vietnam. antemano They would then para receive the mandarlo a animals. Vietnam. Ellos Once they reciben los received it, animales y una there vez would be about a recibidos los 40-day animales, acquisition period. habría un This periodo period, of de course, comes 40 with días costs. There is que fees, tenía un costo, electricity, water, lógicamente, standard de things to get the animals medicamentos, prepared to alimentación, produce etcétera, para preparar a the los alpha animales baby shrimp para for them to distribute producir them to the farmers in their area. en los What happens though piscicultores de is Vietnam. that Lo que farmers will take sucede these es animals que and los rush the acquisition process. piscicultores This in tomaban turn estos animales hurting y the mom and aceleraban dads, el but also the proceso babies are coming out y weaker. esto And the persons who really suffer debilitaba from a this were los the farmers juveniles who de rely on the camarones. babies, which came back bad on our Entonces, genetics. And obviously, we wanted to find ways to help. queríamos So lógicamente with the encontrar una GSM solución para 102 eso. Entonces, con program, el programa we were then GSM able to 102 offer 6-month pudimos letters of credit, ofrecer no payment the cartas first de 89 crédito days, covering the sin whole pago en los acclimation primeros period. 90 días And again, y de nuevo, working with them on that trabajando con 40-day ellos time en span ese to say, hey, sentido, we en can ese provide tools and periodo, financing dijimos, to podíamos help you with darles your las business. herramientas para la After financiación. about a couple years of Después doing de un par shrimp de genetic años trades de with this hacer program, este I comercio said, de if I had to focus genética de on shrimp every day camarones, the rest of dije, my life, bueno, I might go crazy. no voy a trabajar How do I con work esto in all todo these el other resto de value la chains? vida. Because I see Entonces, the benefit ¿cómo for the podemos importer. trabajar con el I resto de saw la the benefit cadena de for valor? the Porque exporter vi as que well. había And I simply beneficios worked para together los to put people importadores in y the los tools available to exportadores. them Entonces, to, tendríamos que again, ofrecerles estas herramientas a execute las more dos deals partes and work more para tener collaboration, más contratos y which trabajar really en benefit the colaboración exporter and the importer tanto entre el parties. exportador como So el that's my importador. background going into it. I'm going to go Ese jump right es into la the forma en GSM que 102 llegué a program este right now. programa GSE I'll start off by 102. saying Voy this. a empezar diciendo This is going to be an que eagle's eye view of esto it. va a ser una Obviously, revisión all of you will muy have general. individual Todos questions ustedes, related to lógicamente, your own tendrán companies, and I'm preguntas happy to address individuales them dependiendo de las either at the end of the empresas call y or podemos if you feel abordarlas comfortable o talking al to me final de esta afterwards. sesión o I'm si more than quieren happy to hablar set up an conmigo individual después, call with you and your podemos teams hacer to see llamadas just how we individuales can con los utilize this equipos program for your para saber specific cómo podemos operations. utilizar este programa. So with that, I'll move Todos. forward. Bueno, So empezamos. what is the GSM ¿Qué es 102 el program? programa GSM Well, it 102? started back in 1981 Empezó en el with the intention 91 of con la using it for intención food de aid usarlo and for para companies eh, like your ABCDs asesoría, who are saying, como hey, I want empresas to como las sell de soy ustedes to que Kenya. How do quieren I know I'm getting vender de paid? repente soja So the a USDA Kenia y came cómo out with this podemos hacerlo. El program USDA to creó el instigate programa more of that trade para and traffic. instigar más The general thesis behind it comercio. La is tesis por that there is detrás a del programa USDA payment es guarantee que on es the una export garantía of de US crédito del agricultural goods. USDA Um, para la what that exportación de allows productos is, again, agrícolas de for los the US Estados Unidos y exporters esto to permitía que engage los in trade exportadores with new norteamericanos importers, comerciaran con recurring nuevos customers, or go to new importadores countries o con with otros that protection clientes en from the nuevos países government con saying, esa hey, protección de la we'll cover garantía between del 98 and USDA que 100% cubre entre for the 98 y casi contract 100% to del allow you to contrato offer de venta with para importers permitir que credit. ustedes puedan The letter of hacerlo a credit can través de be carta de extended up to crédito. La 18 carta de months. crédito se extiende hasta What 18 most banks meses. tend to do Lo is que in la that mayoría de los 6 to bancos 12 hacen month en range is what you feel more ese periodo comfortable. de But 6 a 12 for larger meses, volumes of pero para transactions, volúmenes más grandes, 18 months is transacciones más certainly grandes, something 18 meses es eligible algo under the program.
que es elegible bajo One este of the programa. benefits to using Uno de GSM los 102, it beneficios also de usar el limits the programa es importer's también que international los payment cycle. importadores So tienen un only ciclo de pago transactions will flow internacional. through Todas a las local transacciones approved bank se in hacen a Latin través de America, bancos where they aprobados have been locales approved by en the América USDA, Latina, and you are aprobados paying por them el directly. USDA. Usted So le paga you're not sending directamente money a to su the banco US local, o like sea, in no the manda past. dinero a los Estados Unidos ni nada Currently, de right eso. now in Latin America, there are Actualmente en 38 América eligible Latina tenemos countries, 38 all of the países major Latin elegibles American markets, en todos los with the mayores exclusion mercados of Brazil. latinoamericanos, The program is excluyendo a directed Brasil. again El towards finding programa se new and dirige more a developing encontrar markets to say, hey, nuevos there's mercados en business to be done desarrollo out para there. decir, Our hay exporters need negocios protection to go through with posibles, these deals. las exportaciones Let's use precisan la this tool protección to, para hacer again, esto, find the estas ways to transacciones, y execute more of usamos these entonces estas transactions. herramientas para estas transacciones. So I mentioned again that this program is Mencioné used de heavily nuevo in que el Latin programa America. se usa These mucho numbers en are from América June 8th. Latina. Estas son las But as you cifras. see, there are three eligible regions for Hay tres GSM regiones 102. elegibles para el programa Asia GSM last year got a 102. billion Asia el año dollars. pasado recibió un Africa mil last year got millones de about a dólares billion dollars, and Latin America aproximadamente, last year got a little more than y three. América Latina Um, eh, Latin America is the heaviest user of the es program, el with que más most of these usa el deals going through programa. Mexico. La mayoría However, there is de significant los negocios se upside hacen and con México, opportunity in the pero hay program in muchas Latin America oportunidades as where en only toda half América Latina, available allotment actually gets utilized. porque And with prácticamente se usa 57 mitad del banks approved in capital the country, elegible. Tenemos there are certainly a 57 lot of bancos good connections aprobados that can en be esos made to find países, the right path for you. entonces hay muchas Um, formas de and encontrar obviously, I'm esta going to try and keep it Latin financiación. American centric during this presentation. But the other regions like Las Asia, otras regiones they get $1 billion también last year. Greece eran will en get Asia, que el 200 año million. pasado recibieron un mil The millones de AMTCCA, dólares, that's Africa, y Middle el East, Turkey, Caucasus, and AMTCCA Central Asia. Again, they get $1 billion, también recibieron where they un only mil used about millones de 60 million dólares, of it last year. pero So solamente when I se started Green Seed, utilizaron I said, 700 there's millones. clearly Cuando empecé opportunity for con this program. Green Seed, Why vi aren't que hay more people mucha utilizing oportunidad it? para este programa y por And qué la really, it gente no lo comes down to utiliza. two Y factors. se resume a dos First is factores marketing realmente. awareness. Primero You can't es use the tools in your el belt if marketing. you No don't se know that they pueden exist, usar las right? herramientas si no When sabemos I was que working with están Shrimp disponibles. Cuando Genetics, yo trabajaba why am con I finding genética out de about this camarón, ¿por program qué halfway around the encontré el world? programa del In otro lado del Vietnam, mundo, when we've en been exporting Vietnam? since 2016 at a Si conference in habíamos exportado 2021. durante muchos So it's just años simple para esa marketing región. and Es understanding that these una tools are cuestión de available marketing y de for the entender que utilization las of herramientas exporters and están importers to their benefit. disponibles para esas regiones para su Um, beneficio. the other part of that is that La otra now that you know parte about the es que tool, ahora que it's a little ustedes bit difficult conocen to la herramienta, execute es un poco if you've difícil never done one ejecutarla before. si So nunca there lo is han that hecho little bit of antes. a hurdle Entonces, hay that un companies like My obstáculo Green Seed aquí que Financial can come in las and help both empresas importers and como la exporters mía, GSF, execute the pueden deals that are ayudarle a available to ejecutar both sides. esos contratos que están disponibles para ambas partes. So this is again a bird's eye Aquí view de graphic nuevo una of a visión GSM 102 general transaction. de la ejecución de la Um, transacción del GSM let's say 102. we have a situation Digamos here que where tenemos una situación we have a aquí U.S. exporter of donde wheat tenemos un who is exportador looking de to trigo de los enter Estados Unidos que está Mexico, let's tratando say, de entrar en el mercado and mexicano, they'll have a digamos. contract in Y ellos place van a for tener un $1 million contrato de un with millón de a letter of credit dólares con una between carta 6, de 12, 18 crédito months. I'll use de 6 6, months as 12 o my 18 as a meses. Seis baseline here. meses, lógicamente, es lo So básico. what'll happen is we'll have Lo the que U.S. exporter sucede and es the que el farmer exportador come to an agreement on estadounidense this contract. acuerda el All the details will contrato, be hace el outlined, pacto and con the todos sus U.S. exporter will detalles, submit that y el contract to the exportador USDA. le manda What the ese USDA contrato looks al at for these USDA. Lo que el deals USDA is verifica para two estos check contratos boxes. son One, dos is this a cosas. U.S. Primero, product? si es un Two, producto will this de los increase Estados U.S. Unidos exports? y si As long as aumentará las those two boxes exportaciones de are los checked, Estados Unidos. Mientras estas there will be dos a cosas sean guarantee between verdaderas, 98 and habrá 100%, una depending on the garantía country, del that's doing the 98 al deal, 100% for the total cost of para the el costo transaction. total de la transacción. So once that U.S. exporter Una has vez that que el guarantee in exportador place, tiene they esa can move ahead with garantía, the deal. se That inicia guarantee, what I el encourage U.S. proceso. Esa exporters to do is garantía really have two options. para los They can either exportadores hold tiene on dos to it opciones. themselves, O la offer the mantienen terms of por sí financing mismos to the y importer, ofrecen la and financiación then at al the end of importador, whatever y is al outlined, 6, 12, final 18 months, del if there's plazo, lack of payment, they si will hubiera then be un able to submit that impago, back to the ellos USDA for
lo mandarían de at vuelta year al 200% a USDA lot of para times. esa garantía del The 98%, second option, respaldada which por I el actually USDA. La think is much segunda better opción, que yo pienso que es la on the mejor exporter side, del is they punto will de be vista working del with a US exportador, bank es as well trabajar con un banco during de these los Estados transactions. Unidos durante esas So transacciones. I mentioned earlier, Como these ya dije transactions can get a antes, little las complex with a lot of transacciones moving a veces pieces and son un parties. poquito complejas, If you've never done tienen one muchos before, elementos. Si ustedes to nunca han hecho successfully una execute cosa de one este of these tipo, para deals, there are five ejecutar main players who estas have to be cosas involved. de forma That is your exitosa, US son exporter, the cinco foreign los importer, players: el the US exportador, bank, el the importador, el foreign Banco de bank, los Estados and the Unidos, el Banco USD. extranjero y el USDA. Oftentimes we'll see hurdles with Muchas the veces foreign bank vemos obstáculos con simply los bancos because it's a extranjeros US simplemente exporter porque driven program and es un they're going to be programa reaching out to new bank impulsado por clientele, new bank customers, and los the exportadores responsiveness is where people say, norteamericanos, am I y really hay going to veces push for en que 4 se weeks dicen, here bueno, without response and keep de asking, or am I just repente going to find a better way to do this no hay deal, respuestas, even es though the difícil scoring encontrar is las exactly what they're respuestas looking for? de los bancos extranjeros. So all these reasons are why the program Todos is estos motivos underutilized, es like I por mentioned eso before. por lo cual el programa muchas But veces no se back to utiliza. the Pero actual chain of the transaction. volviendo So a what the la US cadena de la exporter will do transacción, once they lo have que el that exportador guarantee puede from hacer the una vez que tiene la USDA garantía del is they can USDA apply that es pueden to the US bank asignársela that they're working a with un obviously. banco en los Estados Unidos con el Now cual that the US trabajan. bank has El banco en the los Estados guarantee in their Unidos entonces possession, this tienen allows them to pay the US esta garantía, exporter y esto le on permite or around the pagarle al time of shipping. exportador So as soon as the aproximadamente en el BOLs momento del supply to embarque. the Una US bank vez to the exporter, they will que send them the esto funds sucede, for the ellos cost of the le transaction. mandan los So for the fondos US del exporter costo de la side, transacción what they are now para in el position to exportador do is offer terms of norteamericano. Entonces, financing ellos pueden without having to ofrecer wait 6, 12, condiciones 18 de months to financiamiento guarantee sin tener que certificates. esperar 6 o So that 12 o is the big 18 benefit for meses. them. Ese es el gran beneficio para Now, el exportador. for the importer side, Para el once the goods are importador, shipped and una they vez que arrive se in the hace el importer embarque y countries of llegan destination, al país de destino, that's when their clock es starts. ahí donde So there is a empieza 6-month letter of el credit with periodo. no Hay payment the una first carta de crédito 89 de seis days, and on day meses sin 90, pago en los and on day primeros 180, 90 you're making días. 50% payments. Al día 180 se Your hace el timeline 50% del starts as soon as pago. you receive El these goods, calendario right? empieza a medida en el Your momento que payments will be made reciben directly la to the mercadería. Los foreign bank pagos that se was hacen approved. directamente al banco And extranjero que after, haya again, sido the six aprobado, months, the foreign y bank will después de then los 6 meses, repay the ese US banco bank extranjero for the le total paga al cost of the banco en los Estados transaction. Unidos el costo Um, total de la transacción. the the program is designed El to programa está obviously increase diseñado US para exporter aumentar las exportaciones possibilities and de los opportunities, Estados Unidos y las but oportunidades de los exportadores in my norteamericanos. history of doing the program, Pero if I'm an en importer mi right now in trayectoria en el Vietnam, programa, si let's yo say, fuera un and I importador en go to my Vietnam, local por bank ejemplo, saying, hey, I y need to voy al open a banco letter of local y credit to digo, import preciso abrir una carta de $100,000 crédito para worth of importar shrimp X broodstock, millones de it becomes dólares, a very short es conversation usually, una and it ends conversación with muy no. corta en general, porque le dicen que What the no. program actually Lo does que el is it programa hace incentivizes the es foreign banks to work eh, with le foreign permite a los importers bancos and getting extranjeros access to trabajar this con financing, allowing you importadores guys para to bring tener in US acceso a wheat esta financiación under para terms that importar make el it easy trigo for de your los business Estados to still Unidos en operate and not condiciones have que to worry sean about más fáciles cash para sus flow negocios constraints due to Brexit. trabajar y que You no can les bring in the wheat, impongan you can problemas de process flujo de it, caja. you can sell Ustedes it, importan and el then you can worry about trigo, the lo repayment procesan, of lo the venden additional y después payments. se ocupan del repago de So again, ese embarque. how it works for the De importer nuevo, ¿cómo funciona para specifically, el importador you guys will be específicamente? signing your sales Ustedes contract where van you're a firmar offering el a price contrato, with your US wheat supplier, acuerdan sobre el volumen specific con commodity, grade, delivery la port, obviously persona everything que that's suministra integral el to how your grado, sales etcétera, contract is todo in lo que place. está de Um, acuerdo you will con confirm ese your GSM contrato, 102 eligibility confirman for la your market, elegibilidad again, just making del sure you're in one of GSM the countries that 102 is para su approved to mercado, receive these saber que programs. están en un There's país que 38 está currently in Latin aprobado America, so para plenty of estos eligible contratos. Hay destinations. 38 países en Um, América Latina Afterwards, aprobados. your bank will issue Después the el LC banco emite to la you. carta de crédito So, and after that, of course, the terms y are already después, dictated. lógicamente, Green Sea's las financials will condiciones han structure the sido guarantee typically for a lot of the importers and estructuradas. exporters that we're working with, O making sea, sure all documentation is se in line garantiza que with toda what la the USDA is documentación looking for, esté getting the banks en coordinated. orden. Lo These que are all
pide el agreeing to USDA. why Son todos transactions don't go obstáculos y through. motivos por los And so cuales what we do muchas again veces las is transacciones take no ownership ocurren. over all these Entonces, lo que specific hacemos es actions that need to be ayudarles en taken. todas estas acciones de Then the vehicle will estructurar ship, la you guys transacción. will Después se receive hace el it, and you will embarque, repay ustedes lo over the reciben timeline that was y again ustedes pagan de indicated in acuerdo the con el initial sales calendario contract. indicado en el Uh, contrato de you venta. can purchase, one of the key Ustedes pueden benefits comprar, here uno de los is you're able to principales purchase beneficios larger aquí es que volumes of pueden US wheat today without comprar buying big mayores capital up volúmenes front. de trigo de los Your Estados bank Unidos will carry the sin tener obligation que back to hacer the US government, pagos por again, making sure, adelantado, of course, porque that you tienen guys are paying. el respaldo de But los again, Estados Unidos. there's Ustedes protection for US pagan, pero exporters hay too, protección para el still want to make, exportador de los Estados these Unidos deals happen. que quiere también hacer estas transacciones. So Latin America En specifically, América Latina again, there's $3.2 específicamente billion hay in this 3,2 mil current millones de fiscal dólares year of en 2026, este año with fiscal a current capacity 2026 around $2 billion. disponibles. There are Disponibles en este 57 momento approved banks 2.100 throughout the millones, region 57 bancos and aprobados en 38 la eligible región y countries from Mexico 38 to países Patagonia to elegibles de Alaska. México hasta la Patagonia, o Um, sea, muchos. Latin America is the most América active Latina GSM es la 102 región region más globally, activa para este programa and a big part of GSM that comes from simply 102 Mexico y being una gran our parte closest es neighbors. And porque en they are using the México program a se lot. That's hace actually, muchos I'm here right negocios now bajo este on the programa. Yo estoy bay en este momento en because Monterrey, USDA México, had an event here porque to talk el about USDA GSM vino 102 aquí and para to hablar de este explore programa opportunities to justamente see para how we can las improve exportaciones trade de los relations Estados Unidos, between para ver us cómo and podemos Canada mejorar as well. las So condiciones de comercio con the Canadá y con the México program también. right now, El I'll mention programa en the I'll este touch on the momento, banks a little bit also here voy a too. hablar un poco más de los bancos With un the bank poco más side, adelante. Del to lado de los get yours bancos, approved, if you're para working with ser not one of the aprobados, si 57 that se are trabaja approved, con uno de los there's about a 57 2-week bancos timeline aprobados, to get a new son dos bank semanas to más o approve. menos All that they have para to do is be based que in a esto approved suceda. country as Tienen que dictated estar by the en un país, el CCC, which banco tiene is que estar en un the país banking side of the elegible USDA por essentially, el where they CCC. will look at the bank and just make sure that they're eligible and Vemos trustworthy. si el Of banco course, they only es want to be adding fiable y good quality banks, elegible. but Lógicamente queremos 57 agregar for bancos 38 buenos, different pero countries is also not that many. 57 bancos para So they're 38 constantly países looking to tampoco add no more. son So muchos. Entonces la idea we're es working agregar with más different bancos dentro banks de lo that posible. aren't on the approved list. Trabajamos con Getting los them approved bancos is an para easy que way to se start the aprueben. process, at Y esto least, es and una say, forma hey, fácil de there's an empezar el proceso. O opportunity to sea, use this les tool. decimos que Let's hay get una our bank oportunidad de approved to make usar sure that when we bust the la rules, everything actually herramienta makes sense. y veamos cómo podemos hacer para que este banco sea elegible. So again, I mentioned that there are De 38 nuevo, eligible countries dije que across the había region. 38 países Almost elegibles en every toda single la major región. market is Casi covered, todos los of course, with mercados the grandes exception of están Brazil. cubiertos, con la excepción de But between Brasil. Central America, Pero South entre America, the América Caribbean, Central, and América smaller del islands and Sur, la territories, región del Caribe there's no y shortage of places las to say, islas hey, y territorios, we hay can muchas utilize financing oportunidades in para some of these decir, smaller podemos usar markets esta to the financiación benefit of para the estos importer. pequeños I países will para say with the beneficiar a los foreign banking importadores. side, this Del is lado a de new los bancos change that the extranjeros, USDA esto just es un added, where cambio que agregó el if you're a USDA foreign bank, actualmente. let's say Si usted es again, un banco Mexico is the extranjero use en case I'll use México, because I'm here right digamos, now. But they currently have two banks that ellos are approved. actualmente tienen dos Uh, bancos aprobados Again, en not that México. much for such a large No es country, mucho para un país tan but grande, if you are lógicamente, an pero importer si in, usted es let's un say, importador Guatemala, en you Guatemala, can utilize the usted Mexican puede banks usar los for bancos facilitation of your mexicanos deals as long para as you are willing facilitar to open sus an account contratos and be a mientras customer with their ustedes estén Mexican dispuestos banks. a abrir It may be cuentas easier en to get a esos bancos local bank mexicanos. De approved, repente es and más again, that's a process that's easy fácil to do, but aprobar they're really un trying to banco open up local, access to this pero program in the ellos market quieren abrir simply acceso a by este programa en el allowing more mercado, banks to cover simplemente larger permitiéndole regions. a más And bancos que actually, I believe cubran that there's regiones going to be a new change mayores. Y where creo que va a haber the otro banks cambio are actually going inclusive to be able to donde los approve bancos van a transactions poder globally. aprobar Again, this is transacciones all in an effort globales. O to sea, get more access to the program esto es to para those who need dar it. más acceso al programa. So this is a slide I usually show Aquí to the exporters, esto se but lo I muestro en think for general the a los importing side, exportadores, pero it's creo que also para los important to know importadores también es who importante exactly am saber I in quién this soy yo, strategic digamos, pathway en for using this esta program. vía estratégica de uso del Because when I programa. look at the GSM Porque 102 lo que yo program and I veo en el say programa it's GSM underutilized, well, 102
que There creo que are está reasons for that, subutilizado. and it Hay sort of motivos has to para do eso. also with Y the esto tiene sales que ver process, también con el proceso identifying de who are the venta, customers that are identificando going to quiénes son los benefit most from clientes this. que van a And beneficiarse again, más de esto. how De do I nuevo, actually market the program cómo effectively? So if I'm an lo hago de importer, forma I want to eficaz. Si look at soy myself and importador, say, quiero which ver one of these three y decir buckets do I cuál currently de fall estas in? tres áreas And me where does my encajo yo benefit actually y align with dónde with the está program? mi The beneficio en el first one is programa. probably the El most primero recognizable, where es el we're más talking established reconocible high porque volume decimos markets. en Um, volúmenes, so mercados de alto Philippines volumen has long-standing establecidos en U.S.-Media las relations. Filipinas, que tiene These are mucha relación situations comercial where con los the Estados importer and the Unidos. Son exporter situaciones donde los know each importadores y other, los they know their exportadores se business, you know conocen, theirs. conocen sus Um, if negocios there's a need for para ambos financing and lados. Si tools hay to help with the necesidad process, de that herramientas is de where financiación para we can ayudar con utilize el a program proceso, like es GSO1. aquí donde se utilizan estos programas como el Additionally, GSM if you're an 102. emerging growth Además, market, si estamos en un um, mercado de you have crecimiento a need de for an emergente increase in y hay U.S. wheat necesidad coming to de your country, aumentar but there la aren't a lot compra of de relations made, trigo de los or you're Estados Unidos, looking pero to no hay work with a muchas new relaciones supplier, this con is los where we can use the proveedores, es program aquí sort of donde a se gear puede usar to el again offer protection programa to the de U.S. esta exporter garantía para while working ofrecerle protección to al export to this new exportador and emerging market. norteamericano para Um, exportar a esos when mercados emergentes. the last one is going to be Y el processing último va capacity a gap. ser So I was currently la working on a brecha de deal capacidad with de Cote procesamiento. d'Ivoire Estamos rice milling trabajando importer en un conglomerate, so called programa group. con la And what their Côte situation d'Ivoire. is La that situación en the este local market país is es que producing el about mercado 10% local of the produce rice 10% necessary to fill their del processing capacity. arroz necesario Yet para that doesn't, so su obviously that's not enough, procesamiento. right? So the Lógicamente solution esto no is es to bring suficiente, in entonces la paddy solución rice es from the US, eh, unprocessed rice, traer to again fill arroz de los that Estados processing Unidos side of the business, allow it to para keep el going procesamiento y while para the que local puedan market seguir can start increasing the production trabajando levels and get to a level where a they can medida actually be que self-sustaining. los socios But again, locales they don't want siguen that processing aumentando side of the business to sit su still. So they use producción. the GSM Entonces 102 program usan el to programa bring in GSM more US-based 102 rice, para again, to importar make más sure that supply arroz de los don't just Estados come to a Unidos stop. para que no se So again, knowing exactly lleguen al where I final su align suministro. O sea, with this ¿dónde me program and how it alineo yo con benefits este me programa y cómo is really one of me the best ways to beneficia? go about Es saying una de las mejores formas where de how can we decir use this in our own cómo sales puedo strategy? usar How can esto we en nuestra develop this estrategia program as a real y tool cómo to podemos make sure hacer that que we're este programa constantly getting sea una access to the best herramienta U.S. para wheat tener cargo so that we can't. acceso a los So much of productos what de trigo de agriculture los is in Estados general is Unidos. playing with the Eh, margins, la and no one's agricultura really trabaja con in a position márgenes to y say nadie no to está en una deals that may posición be de long-term decir no beneficial, a um, contratos que pueden ser de simply gran because beneficio financing isn't there. simplemente porque la That financiación should no not está be the limiting disponible. factor. Esto no debería ser Programs el like factor this are a limitante. way Programas to, como again, este, access de that nuevo, financing permiten and acceso still al offer the U.S. exporter financiamiento plenty of upside as y well, based off of their también ability to get paid para on los when the shipments. exportadores de los So Estados Unidos es muy if I importante were one porque of the ellos importers, I would reciben go to sus my pagos exporter por or the adelantado. partner I've been Si working yo with and fuera say, hey, importador, iría why al isn't this something exportador y we've le used in the diría por past? qué Why isn't it something we've heard of no before? lo usamos The big en el companies, the A B pasado. C Ya Ds, las they grandes all know about it. They have empresas, teams who are in todos las place to do this stuff. conocen, tienen equipos que But se dedican a esto, for some of the smaller and pero para medium-sized algunos de los enterprises, importadores tools like this medianos can o be the pequeños, difference between herramientas como a estas good season pueden and a ser really la great diferencia season. entre And una again, you want to access all buena the tools available eh, to you when the market campaña y una succeeds. mala campaña. O sea, lo que queremos es darle acceso a So todos again, a estas what it herramientas. means for your business ¿Qué specifically significa allows you to para su preserve negocio working capital. específicamente? You're bringing Se in preserva el shipments of wheat, capital de utilizing trabajos, it, selling it digamos que before actually ustedes having pueden to sell importar it to end el users. trigo, lo usan y It allows you to scale lo purchase aprovechan volumes, antes lock in de wheat hacer el pago. supply, Se strengthening escalan your los supply volúmenes de relations. compras, It gives you and se your bank habilita more el familiarity with suministro the de trigo de process los because you're Estados working closer Unidos, together. se And refuerzan again, los lazos this is a con fully structured and los compliant process that is proveedores. used Es for un a lot of different programa products out there. completamente estructurado que Obviously, se this usa is para the muchos Wheat Association, productos. so I'm going to talk mostly about Lógicamente, that. aquí But hablamos de there are trigo so porque many es el HFCs US that are Wheat eligible Association, for pero this
Son again, muchas from las shrimp commodities que genetics están to wheat to elegibles, soy desde to la genética de beer, camarones wine, finished products. hasta There's so many different cerveza, vino, possibilities. productos So when, again, maybe terminados, after the etcétera. call, I Son have muchos los individual productos. De meetings with some of the repente, new después de importers la to speak again llamada, about podemos let's look at your darles más exact detalles para ver position in the value exactamente chain, right? la Where posición exactly de can cada you uno de see ustedes en la cadena de the valor y benefit dónde of this puede haber program? beneficio para participar en este programa. So I have a little use case here. Tengo aquí un You're a wheat caso de importer in uso, Colombia. un importador de You want to Colombia de structure it via some trigo W-2 transaction. que quería estructurar la Currently, you're sourcing transacción. 5,000 metric tons Actualmente of U.S. hard red compran winter cinco wheat mil quarterly. toneladas Maybe de want to US Hard increase Red your order Winter. size because you have more Trimestralmente quieren processing capacity. aumentar Um, la Your compra. local bank can issue the El LC, banco but they local want the U.S. puede government emitir backing, of la course, carta to de do this crédito, larger pero trade. quiere el So aval de the del solution, of gobierno de course, los comes down to Estados GSM Unidos. 102. Entonces, la You solución work es el out a programa deal GSM for $1.2 102. Se million hace shipment of eh, 8,000 metric el tons, embarque de 12 months, 1.200.000 semi-annual payments, dólares, los 98% of the plazos de value 12 will be meses, guaranteed to pagos the U.S. semestrales, exporter. la garantía del USDA es Your del bank will issue the 98% letter del of valor. credit El banco to emite la the carta de importer. crédito al There is a importador. USDA Hay fee una tasa del associated with USDA this transaction. Of asociada course, a la it's going to be transacción, a small, almost nominal pero va a percent ser most of the un time. valor Of muy course, on a pequeño la $1.2 million mayoría del tiempo. transaction, you're talking a Lógicamente, little en less than este valor $4,000 of a hablamos de fee. So menos de 4.000 certainly dólares nothing de to tasa, o walk sea, away no from es the deal algo from. que But I do like to evite note it hacer la because, transacción, again, pero sí it is part of the transaction. forma That's how the parte de USD la transacción y es así benefits from this como program as funciona well. el USDA. The exporter ships El and receives the exportador hace payment el at embarque, shipment. recibe The el pago importer en el will momento del repay in embarque. two El installments importador over 12 months. paga Towards en at the dos end of that, cuotas the en transaction cycle is ese complete, periodo and you can move on to the de next 12 one. meses. So now you're able to source larger, Entonces consistent U.S. ahora se wheat volumes pueden competitively comprar with no mayores additional equity to pool. volúmenes So this very de basic example, there are trigo lots of de los different ways that Estados you can Unidos. skin Esto es it un ejemplo when it comes to muy the tenor of the sencillo. repayments and such Hay like that, but muchos plazos overall, this is a diferentes, good overview. pero en general esto sería más o menos lo So básico. where does Green Sea Financial come into this? Donde entra Green Seed Again, we work with Financial en esto, importers and trabajamos con los exporters and some importadores y foreign los banks as well exportadores y algunos bancos in the extranjeros structuring and también utilization of para GSM estructurar y 102, utilizar este along with some programa other GSM financial tools that 102 the junto USDA con offers to help otras execute trade, herramientas de like financiación del FGP, USDA which is como facilities guarantee FGT, portion, que even es though it's la parte currently de under pause garantía. right now. En este It's momento something that está operates extremely pausado, similar to es algo GSM que opera 102, but muy focuses parecido al more on GSM 102, facilities. pero el foco es más So en you're thinking instalaciones. silos, or Entonces you're estamos thinking pensando I en need a silos, truck por to pick ejemplo, up my o en shipment si of wheat, preciso some camiones containers or para something like that. hacer It's el all the transporte facilities and del equipment trigo. O sea, necessary toda to la parte de execute more equipo U.S. y deals. instalaciones está en ese otro It's programa. currently on pause, but I En like to este bring it up momento anyways because no está I siendo hear every now and again, efectivado, oh, maybe pero next month, maybe the month de after. repente el mes que I like to be viene, ready no and sabemos prepared because, exactamente. again, Yo it's voy a a slow estar process. preparado But porque está what en we'll el do is we'll help proceso. identify and Lo que hacemos qualify es identificar y the cualificar transactions themselves. So las confirm the eligibility transacciones, for the confirmar la importer, elegibilidad del your country and importador commodity. y del We have país y de la contacts with the approved commodity. Tenemos banks. contactos So we con will los initiate bancos those. If you have a bank, aprobados, again, that you want to iniciamos bring into the eso. program, more Y than si usted happy to tiene un execute banco that que sort of quiere incluir al programa, arrangement. podemos hacer Aligning the también structures between the regional suppliers and esa the entities, relación. and then Alineamos las assessing the viable estructuras tenors, entre essentially los making sure that proveedores this y las deal entidades makes compradores sense for all parties y involved. evaluamos los Then plazos we para saber structure and que es document, make algo sure all viable. the USDA Estructuramos y applications are in on time, documentamos para coordinate the letter saber of que credit, todas las shipping timelines, and solicitudes everything that comes with estén dentro de los structuring the deal, and plazos, then se finally estructura executing and el expanding off of contrato that. y se Usually what happens is someone will expande. execute the first time, Lógicamente, say, hey, this a las works. personas que lo hacen por primera vez Let's dicen, try it bueno, esto again, but maybe funciona, there's vamos another a problem. hacerlo Can we nuevamente, use it for this side of our pero de business? So repente it's quieren really an usarlo para expansion off of otra that, parte del saying negocio. we Es una know this tool is expansión, here, we digamos. know it Sabemos que la exists. herramienta Let's figure existe out the best way to y utilize it veamos for our cuál es la internal mejor forma de operations. usarlo para nuestra cadena. Uh,
Yeah, so the repayment options here, I Bueno, have las what is opciones some of the de flexible tenors that they have amortización, outlined on the aquí USDA los website. plazos So annual repayment options, flexibles 9, 12, 15, 18 tenemos months. 9, 12, 15, Semi-annual 18 repayments, 3, meses. 4, 6, 9, eh, 12, 15, 18 months. Reembolsos There are a lot of ways to do these deals. semestrales One o of the things that anuales. Hay muchas they do formas de in the trabajar con Asia esto. Una and de las cosas Africa que hacen en region Asia y is en called a África bullet repayment option. es It's not el currently bullet eligible in Latin repayment. America, Esto no but está there disponible are para talks that América it will Latina, be. pero tal vez What lo this esté en allows el is full futuro y esto repayment at the end permite of 18 un months. So there's pago no half pleno al payments, final de third los payments that 18 are meses. along O the line. sea, It's simply no se bring me hacen the pagos goods. antes A de year los and a half 18 later, meses. you guys Se hace continue el to pay embarque y a los the 18 meses transaction costs. entonces se So reembolsa los costos de la transacción. again, why we source the US wheat under Bueno, GSM ¿por 102? qué Consistent comprar quality and bajo este grades. It's programa? a Bueno, very high tenemos quality una product. consistencia de calidad y de And grados. Son when productos I de talk alta about calidad. agriculture, eh, usually it comes down to eh, controlling weight, la right? agricultura controla For mucho shrimp todos farming, that's estos you can control your factores. water, you can control your feed and Ustedes inputs, and you can control controlen the animals you put in your pond. Everything todos else los is animales, el out of your alimento, control. etcétera, Between disease, natural disaster, climate change. I pero mean, hay our muchas farm got cosas hit que by están 3 fuera hurricanes del over the control. last 2 years. Yo Nothing we can do about that. pasé por 3 But we know that we have to huracanes en control los those other últimos 3 tiempos, aspects, pero and that means hay bringing otros in the aspectos best que sí inputs se pueden possible. controlar. O sea, Financing should not be the limiting la factor to do so. financiación no debe ser un factor Year-round que no se availability, puede controlar. competitive La pricing, disponibilidad which en again todo can el be played año. with under the GSM 102 eh, program. Tenemos USDA los regulatory factores backing. de There's precios an established trade competitivos, infrastructure tenemos el here, respaldo regulatorio and del there's preferred USDA, supplier una infraestructura relationships. comercial Through establecida all y these relaciones factors, de Latin proveedores America can preferidos bring en in América as much Latina. US wheat as they want. Puede comprar This todo tool, el GSM trigo de los 102, can Estados be the Unidos que opportunity desee, for porque new people to esta do so, to herramienta bring in larger es quantities. una There's a forma de lot que of ustedes upside to puedan figuring out how importar. to Hay muchas utilize this ventajas program in para everyone's utilizar este individual value programa chains. y esto se aplica a todas So las now you cadenas understand individuales. a little bit more Ahora que about the ustedes tool, entienden how un to poco más access la it. herramienta y cómo tener I acceso have a my ella, contact information yo here, and tengo I'm sure that aquí we'll share mi this información presentation de after the contacto event. y voy a poder And I want to compartir thank you all for la your time. presentación But después del evento. Les afterwards, what we agradezco can a all todos do por is, su atención again, look y at lo your que own podemos internal hacer operations después and tal vez say, is es this a ver program sus that works for operaciones us? Where específicas can y we saber si es un identify use programa cases in que our value funciona chain? para ustedes, donde And I'm happy podemos to walk through identificar this with all las of you guys oportunidades en la at cadena a de more valor y personal estoy a su scale, disposición and again, see para exactly where you can trabajar con benefit ustedes from en it. ese sentido, para ver dónde But pueden thank you all ustedes again for the time. I do beneficiarse. Muchas appreciate it. gracias I por know it's su valuable. atención And again, I hope to hear from all of you after y this. But espero if there are que questions, entren I en believe that's the contacto. next Si slide. hubiera So yeah, happy preguntas, to talk a little bit more. eh, If anyone has anything that podemos they want to open up, hacerlo or if there was ahora. comments in the chat, I don't know, I couldn't see it. No sé si ya But yeah, Claudia, tenemos el chat that was the disponible. presentation on my end. Claudia, So again, Bueno, thank you all very esta much. era muchas la gracias, presentación que Robert, por tenía. tu Sí, presentación. Muy práctica. Podemos ver que la herramienta realmente es muy valiosa y que puede ser utilizada por los compradores de trigo de Sudamérica. Sí, vamos a dar inicio entonces a la sección de preguntas y respuestas. Lamentablemente, por algún motivo que desconozco, el chat no está funcionando, pero lo vamos a hacer más entretenido y quien quiera hacer una pregunta puede marcar acá levantando su mano y habilitando su micrófono. Y lo hace en voz alta. Nosotros estamos aquí para apoyar en todo el proceso. Liliana, ¿tú tienes una pregunta? Liliana Palominos. Yes. Okay, should be in English, right, Claudia? Yes, you can do Claudia, it in English. If lo you do puede it in hacer en English, you have to inglés. connect in the Ahí English tiene channel. que Okay, conectarse al canal de voy a inglés. hablar español mejor, así como tenemos translation. Okay, Robert, vi en una de tus láminas eh, que en los países elegibles no está Venezuela. ¿Qué me puedes decir al respecto? Aquí ya, en este país ya se ha usado el programa GSM. Bueno, tú, okay. Yes, Gracias, that's Liliana. correct. In the Sí, es past, GSM correcto. En 102 el had been done pasado in el programa Venezuela. GSM1 I se actually usó I en know a Venezuela. couple
en parties who have done it for apple un exports there. par de casos de exportación And de again, this is with my manzanas. most recent Y conversations with the de nuevo, USDA. esta es la conversación que It tuve más wasn't a reciente con market el right now USDA. that eh, everything going on in a con global todo lo que sense, está a political sucediendo sense, that en este was momento one that por they weren't problemas necessarily políticos, looking to do more transactions ellos with. But of no course, estaban haciendo as muchas soon as it opens transacciones en back up, Venezuela, the pero process is ready to cuando se go. abra nuevamente, el So proceso I think estará that they're just waiting for disponible. the right timing Creo to que están esperando un reintroduce and momento say, correcto this is para now something that we're reintroducirlo y eligible to do decir, here. Yeah. pero en este momento no está elegible. Muchas gracias, Liliana. Yo, Gracias, Robert. Of ok, course. eso me sorprende mucho porque, Robert, porque verdaderamente nosotros estamos promoviendo ese programa y hay muchos interesados en el sector trigo. Venezuela importa mucho trigo de Estados Unidos y bueno, está bien, esperaremos el momento correcto. Muchas gracias. Gracias, Liliana. Yeah, of Comentar course. And Liliana, one more thing that I'll note on Liliana, that otra is cosa I'm happy to que go quería back and mencionar, discuss a little bit further yo about the puedo Venezuelan discutirlo de market nuevo with the sobre el USDA mercado and venezolano con get el their take on it. USDA y obtener su I'm opinión happy en ese to push a little bit sentido. harder on that because I agree Tendré there's a lot of placer en opportunity hacerlo there. porque estoy de acuerdo, hay muchas And I want to make oportunidades en sure that you Venezuela guys can y access the quiero tools garantizar that que ustedes will puedan really tener help you all acceso a succeed. estas So herramientas I'm que happy pueden to reach out ayudarlos. after this Entonces, and será un push back placer on a little bit more conversar information contigo and después y de share repente with you all. obtener más información del USDA y compartirla con ustedes. Excelente, Robert. Siempre ten en consideración que ya Venezuela no tiene sanciones financieras por parte de los Estados Unidos y el mercado está totalmente abierto para inversiones. Gracias. Muchas gracias, Liliana. Gracias, Robert. Perfect. Comentarles que la sesión está siendo grabada, así que esta va a estar disponible después en nuestro canal de YouTube, por si quieren consultarla posteriormente con mayor tranquilidad. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Son todas bienvenidas. Basta con que habiliten su micrófono y la puedan realizar directamente a Robert. Perfectamente puede ser en español y si su efecto quieren hacerla en inglés, también es bienvenida. Bueno, en el intertanto, yo tengo una pregunta para Robert. Y una consulta, Robert. ¿Qué información debería tener preparada un importador para evaluar una posible operación? ¿Y cuál sería como el primer paso práctico para poder utilizar este programa? Yeah. No, so for the Bueno, importer para themselves, el there is importador no en sí no hay registration that they have to put ninguna into solicitud themselves. que ellos The only tengan que party who hacer has to be directamente. La registered to única use the parte que program tiene que is the estar US registrada para usar el exporter, programa and es that's el the USDA. exportador For the importer estadounidense con el themselves, USDA. all that needs to Para el happen importador, lo is único que that precisa they suceder are es que in good credit ellos standing with their local bank, tengan who they're un working with buen on the deal, the one based in Latin estatus de America. crediticio con su banco Or if local, they don't have o a bank si that's no approved in tienen un country, banco local aprobado it's en su opening up país. an account with a new bank Esto that is sería approved. abrir So that's always the una first cuenta step, en un and banco that's aprobado. again Ese sería el something that I primer do on a paso more y personal es level with algo que everyone's yo individual hago de forma situations, and más saying, here's personal the con las closest bank personas, to decir, bueno, you. aquí es el banco Maybe más we have one cercano a that we can usted. get De approved, repente but that's tenemos usually the uno que first podemos hurdle aprobar, pero en when it general comes ese to es el primer executing these obstáculo deals. para Getting ejecutar a foreign estos bank on board and online acuerdos, and hacer que communicative, los bancos extranjeros that's usually estén a good starting alineados. place. Y ese After sería that, un buen it's momento, un buen again lugar para talking about it empezar. with your Después de exporter. eso, The hablar con el program's been around for a exportador. very El long programa time, hace but mucho que again, está these small, vigente, medium-sized companies have pero not been en put general in las place to pequeñas y utilize it. medianas empresas no los han utilizado. So what we look to do Lo que instead, nosotros hacemos sorry, entonces so what we look to do again is get both the es exporter and the hacer que importer on tanto the el same exportador page, como el making sure that importador they estén are en la misma both página aware of para the saber que los responsibilities dos that each pool sepan cuáles son in las each transaction. responsabilidades de cada una de las partes. So again, just having that De conversation nuevo, with all the necessary tener parties la is usually conversación where it entre begins. todas las partes, ese sería el primer paso. Excelente, Robert. Muchas gracias. Bueno, esta es una herramienta que hemos estado promoviendo desde ya hace varios años en diferentes instancias como webinar y otro tipo de conferencias, pero sí hemos detectado que no es fácil de entender, no es fácil de como de acceder en una primera instancia, como de un primer paso. Así es que la invitación está
para que puedan contactar a Robert. Él es un experto en esta materia. Si necesitan apoyo de asesoría, de guía inicial y luego para hacer la operación, si también lo desean, Robert es un excelente contacto como para poder proceder con el programa. Em, ¿Tenemos alguna pregunta? Todas son bienvenidas. José, José Buenaño, que tú tienes habilitado tu micrófono, o Jacqueline. Eh, Sí, en eh, Ecuador, Vamos qué con bancos son José elegibles? primero. Sí. sí. Robert, en Ecuador, ¿qué bancos son elegibles? Yeah, let me, I can pull that up for you right now. I should have Bueno, lo had puedo the ver slide here that ahora. has all the banks Debería haber outlined. tenido One second here, I'm esta looking at it. diapositiva pronta, pero ya But se la Ecuador, yeah, if we preparo. go back to the map here, it Volvemos might be easy to aquí. look at it too. So give me one second here. Un minuto, por favor, ya le informo cuáles son los bancos aprobados en Ecuador. Thank you. Yeah, and I apologize again. That's normally Sí, a pido slide I have up here. disculpas. Es Tranquilo, una Robert. diapositiva que siempre Tenemos tiempo. tengo pronta, So in pero Ecuador, we have en two banks that are Ecuador approved, tenemos dos bancos Banco aprobados, Guayaquil and Banco Banco Guayaquil Pichincha. y Banco Um, Pechincha. So I'm guessing that those are two of the larger Creo que banks son in los dos Ecuador. principales If bancos de that's not one Ecuador. of the ones that you Y si utilize, no son of los que course, there is a ustedes process to get utilizan, new banks on board. hay formas de que Ecuador was otros actually one of the bancos first places sean that we elegibles. started doing Ecuador shrimp business, so es I'm uno de more los than eager to get principales back países there donde hacíamos to find negocios reasons to. So de maybe it means camarones, it's entonces me we'd spend on encantaría purpose. volver ahí, pero en este caso va a ser para el trigo. Excelente. Since you mentioned Saben, that, desde que with usted the two banks mencionó there, it does eso raise con up los dos another bancos, interesting esto point. levanta That otro punto for importante. initial transactions with Para las these transacciones banks, iniciales con estos what we're bancos, typically going to be looking at normalmente are vamos the a importers paying interest buscar rates based off of the tenors, right? las tasas de interés que Since se pagan Ecuador de has acuerdo two con los banks, plazos. they're in a Como better Ecuador tiene position. dos bancos que But están if you look at en a esa country like posición, Chile, they pero have un banco four como banks that are Chile, un approved, país como similar Chile to que tiene Vietnam. cuatro bancos What I aprobados, would do in that lo que yo situation haría en is esa go to the situación primary es bank and say, ir hey, we want al to do this banco y deal. decir, queremos hacer Here's este expected contrato. flow, not only for Se this year, but if espera we can un find a flujo no way solamente para to este utilize año, it for sino projected, queremos right? See how much utilizarlo business we para can el do with it. futuro, para ver Based cómo off that, funciona. Con I would base then en go, eso, based off what the yo, foreign bank tells me, de I acuerdo a would lo que then me go to the dijera other el banco approved banks and extranjero, say, hey, iría a los here's our otros bancos deal. aprobados y We need decía, you to bueno, beat this. We este es need un you to give us acuerdo, better interest rate. We need you to give us queremos better que nos den contract mejores requirements. tasas de interés, And mejores usually plazos, after mejores one or two condiciones. successful Y en transactions, general, después that de becomes una a o dos leverage point transacciones we exitosas, renegotiate. eso es un Um, momento para Obviously, negociar it con los helps to have bancos, es more un than one punto bank para approved in negociar a one los bancos country. porque, Ecuador lógicamente, has two, so you can do it Ecuador at a tiene dos smaller bancos scale, but aprobados, that is also why I pero encourage es también por eso have que bank le contacts. Let's aliento get them a approved que hagan because in the contactos long con run, otros it bancos becomes para much que se easier aprueben, to porque ahí access es this mucho más tool on the fácil best tener terms acceso a possible esta for the herramienta importers. en las mejores condiciones posibles para el importador. Okay. Excelente. Gracias, Robert. Jacqueline, adelante, por favor. Sí, muchas gracias por la conferencia, estuvo muy buena. Mi consulta es la siguiente, para validar, digamos, al importador en este caso y el banco. ¿Hay alguna documentación que se solicita o con solo el hecho que nosotros tengamos líneas disponibles en los bancos es suficiente? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Yeah, good question. Sí, excelente Correct. All pregunta. you'll need to do is Correcto. be in good Todo lo standing que with this bank, precisa es have un an open buen credit line. estatus crediticio, Honestly, what I've líneas de talked about with crédito some abiertas. importers, Lo que yo hablé there con was muchos a importadores, lumber importer había un who did not meet the importador scoring limits. de And madera what they were looking at y lo was que ellos their current credit buscaban line had reached era, capacity. la But línea with de crédito ya the estaba GSL al 2 program being límite y el folded in, it programa allowed them to actually borrow GSM more. 102 There are aumentó certain entonces internal esta disponibilidad. tools within these Hay, banks hay in reglas terms of internas en foreign los borrowing bancos capacity
para they're very la hesitant to capacidad reach the de limits of. financiación But extranjera this y ellos program son, actually no quieren llegar circumvents al that, goes límite around de it eso, pero because they're este acting as programa the lo evita porque intermediary tiene between the el USDA respaldo del and the importers. Banco So de los they are Estados simply Unidos. facilitating the deal on Entonces, the US bank's ellos behalf. facilitan So la all that you guys again would importación. have to do Todo is lo que el be in good importador tiene que relation with hacer your es bank, tener una having an buena open line relación of de crédito credit, con el banco, tener and una then línea abierta having de a crédito conversation with them, y getting a conversar con little ellos, coordinated, hacer which que again is something that I esto, have these conversations with the banks pretty y frequently. yo en I'm general always hablo happy to be mucho on con those los calls bancos to y coordinate and facilitate. siempre puedo ayudarles a coordinar todo esto. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Jacqueline, Robert. Tenemos algunos minutos más por si alguien más desea hacer alguna pregunta. Bienvenida. Eh, Por favor, adelante, sí, Jacqueline. me surgió la siguiente duda. Em, en el caso, por ejemplo, que una línea no sea suficiente y, y el beneficio principal de esto es que uno podría traer un volumen mayor, ¿cierto? Importar un volumen mayor, en este caso, en el caso de nosotros de Heredia, sería el trigo. Mi consulta es la siguiente: ¿se pueden consolidar dos bancos? Yeah, so it's an interesting question and Sí, one es that I una haven't pregunta necessarily looked too interesante. much Yo into. no lo he What I think investigado it mucho would be esto. easiest, depending Lo again on the que country creo que that you're sería más located in, fácil, depende del is país maybe donde just usted opening up an account esté, with a second es bank. abrir una cuenta en un And segundo for banco. instance, if you're in Ecuador, Si right, usted está en you pay your Ecuador, credit limit digamos, with y tiene Bank un of límite de Guayaquil, crédito con el Banco maybe de just opening Guayaquil, up a de repente secondary abrir una account with cuenta Banco con el Pichincha Banco would make it Pechincha, a little bit more feasible to lo do the haría transactions más that way. viable para So that's ejecutar la usually the route transacción. that Eso es the importers I work with have generalmente gone. cómo se But hace por it's parte de los certainly interesting. I'm importadores. happy to take a Pero es closer look, interesante y puedo again, at your investigarlo specific más situation para after this su call situación to give a little específica bit después de more esta specific presentación, guidance, I'd say. para darle un poco más de información más específica. Muchas gracias. Gracias a ti, Jacqueline. Excelentes tus preguntas. Veamos, Robert, si tenemos alguna otra pregunta. Esperemos un momento. Al parecer no tenemos más preguntas, Robert, por hoy. Bueno, nada más recordarles, invitarles a que contacten a Robert para poder evaluar esta herramienta. Él es un experto en el tema y sin duda los puede apoyar. Nosotros siempre disponibles, apoyarlos en todo lo que sea necesario y en darles más información de este programa en la medida de nuestro alcance. Estamos a su disposición. Robert, nuevamente, muchísimas gracias por esta excelente presentación, muy valiosa, muy práctica. Estoy segura de que va a ser muy útil para muchas de las personas que están aquí presentes hoy. Así que, sin más, damos por terminada la sesión de hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y que tengan un excelente día. Muchas Gracias, gracias. Claudia. Gracias. Gracias, Robert. Gracias.